De vuelta con Cerrando la Noche, y como es costumbre para esta parte del programa, damos pasos a nuestros invitados e invitadas. Hoy vamos a conversar con el doctor Atilio Borón, argentino de nacimiento, intelectual para el mundo, hay que definirlo así. Ha estado haciendo aportes importantes con sus investigaciones, sus publicaciones, de cara a lograr una sociedad y una humanidad un poquito mejor. Para nosotros es de gran satisfacción poder contar esta noche con el doctor Atilio Borón. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De entrada también reiterar nuestro agradecimiento al Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS, que dentro del marco de la celebración de su segunda jornada académica sobre la hora progresista latino-caribeña, ha hecho posible la presencia del doctor Borón en la República Dominicana y en este programa. A propósito, doctor, de la ola progresista, ¿podríamos hablar de una segunda ola progresista en América Latina? Sí, indudablemente que sí, digamos, a partir del 2018, ¿verdad? Cuando en México se produce el recambio de los partidos históricos, que eran el PRI y el PAN, ¿no? El PRI, el partido clásico de la Revolución Mexicana, el PAN, el partido, digamos, de la derecha católica más tradicional, y se pone fin a un periodo junior muy extenso, de 36 años de cogobierno entre el Estado mexicano y el Fondo Monetario Internacional. Este es un tema que muchas veces se soslaya en los análisis, pero es absolutamente fundamental. Desde 1982, con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, hasta el triunfo de AMLO en el 2018, el presidente López Obrador, prácticamente el manejo macroeconómico de México lo hacía el Fondo Monetario Internacional, lo decidía el Fondo Monetario Internacional y lo ejecutaban los ministros o los secretarios, como se les llama en México, los secretarios de Hacienda, de Finanzas, de Desarrollo del gobierno mexicano. Eso se termina, ¿verdad?, con López Obrador. México recupera un margen enorme de independencia que hacía tiempo había perdido, y a partir de ahí se pone en marcha un ciclo, porque claro, el ejemplo de México es muy importante para toda América Latina. Al año siguiente, en la Argentina es derrotado el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, sube la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Triunfo de Evo Morales en Bolivia, bueno, triunfo y golpe, pero a los 11 meses del golpe vuelve a haber una elección y vuelve a ganar el MAS, esta vez de la mano de la fórmula Luis Arce, David Choquehuanca. Triunfo de Boric en Chile, o sea, comienza a construirse un panorama que tiene su rúbrica espectacular, diría yo, en el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, en las elecciones justamente del 30 de octubre del año pasado, la segunda vuelta en el balotaje. Y ahí cuando tú ves el mapa, cuando los telespectadores ven el mapa de América Latina, van a ver un mapa con distintos tonos de rosa, algunos tonos un poco más subidos, más rojitos, otros un poco más diluidos, pero en todo caso quedando en Sudamérica, por lo menos como únicos enclaves de la derecha, el Uruguay, Paraguay y Ecuador, que representan una porción ínfima en términos de población y de Producto Bruto geográfico, ¿verdad? Entonces, sí, es un nuevo ciclo que se inicia y que está cargado de expectativas. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Justamente creo que la parte más importante, más allá de lo académico, que si son progresistas, que si son de izquierda, que si son democráticos, la gente quiere ver, en efecto, la concreción y materialización de sus derechos. En ese orden, el desafío de esta segunda ola de progresismo en América Latina.
Mira, el desafío yo creo que es, en algunos casos, por ejemplo, México no había tenido un gobierno progresista, entonces lo de López Obrador es toda una innovación muy importante, con políticas sociales, extensión de derechos a la población adulta de la tercera edad, como se le dice en México, con un programa muy ambicioso de transferencia de recursos para garantizar un piso mínimo de ingresos para la población, digamos, los adultos mayores en México, un programa muy fuerte de expansión del sistema educacional, acompañado por becas. Hay más de 11 millones de estudiantes becados en México, desde la primaria hasta la universidad, ¿verdad? O sea, nadie puede dejar de ir a la escuela, o al colegio secundario, o a la universidad, aduciendo que no tiene dinero porque el Estado mexicano le da el dinero. O sea, un programa muy, muy ambicioso, una reforma muy importante en la Ciudad de México de todo el tema del transporte público y de los controles a la contaminación, que ha dado un resultado realmente espectacular. Pero los gobiernos que ya tuvieron una experiencia en el pasado, caso de Brasil con Lula, caso de Argentina, ¿verdad?, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, la agenda impone, bueno, mejorar aquellas políticas de redistribución de ingresos que fueron muy importantes, pero que aún así requieren, ¿verdad?, una redefinición, porque se cayó en una visión que a mi manera de entender es excesivamente economicista, ¿verdad?, en donde se pensó que bastaba con transferir recursos y garantizar, por supuesto, alimentación adecuada, muy importante, a los sectores más pobres de la sociedad, pero que bastaba con eso para cumplir con las expectativas populares. Y en realidad esas transferencias requerían y requieren hoy un esfuerzo educacional que va en paralelo, ¿no es cierto?, con la transferencia. No basta con decir, bueno, garantizamos para la población más pobre de Brasil, por ejemplo, que cuenten con el arroz, el frijol y los elementos básicos de la alimentación popular brasileña, si eso no va acompañado también de un proceso educacional orientado a cambiar la conciencia, ¿verdad?, de esa población, a tornarlas conscientes de que, bueno, todo esto que está haciendo el gobierno son medidas transitorias que deben dar lugar a una reestructuración económica y social en donde ya no sea necesario que el Estado venga a darte los alimentos básicos y que, bueno, eso los tienes que lograr por tu cuenta, para lo cual el Estado necesita garantizar un clima económico, garantizar inversiones públicas, atraer inversiones privadas, crear trabajo genuino, dotar a los trabajadores de derechos, ¿verdad? Porque un problema que hay, por ejemplo, hoy en Brasil, para el presidente Lula, es que la legislación laboral sindical brasileña ha sido salvajemente recortada por los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. Y entonces tú tienes de repente gente que se emplea, pero que se emplea en una condición de precariedad y ausencia de derechos fundamentales que hace que ese empleo no le otorgue los dineros suficientes como para mantener un nivel de vida modesto, pero suficiente para sus familias. O sea, hay una agenda para redefinir en cuanto a los temas y en cuanto a la eficacia de la intervención estatal para garantizar el logro de esos fines. El tema, hay dos temas, digamos. Por un lado, hay la percepción que a veces he dicho que el instrumento más efectivo y parece legal para muchos para conspirar abiertamente contra gobiernos electos de manera popular es llamarlo populista. Por un lado. Ese aspecto que tiene que ver con lo medular, con lo ideológico, por un lado, ¿cómo usted ve el aspecto del populismo que usualmente se atribuye solo a los gobiernos de izquierda? Mira, lo cual es un error. O sea, el populismo es un concepto, el que reflotó ese concepto en el mundo actual es un profesor, un académico, ha fallecido hace unos pocos años, un académico argentino llamado Ernesto Laclau, que revisó
y redefinió lo que era la concepción tradicional que del populismo se tenía en la década de los 60 y los 70, cuando algunos importantes sociólogos latinoamericanos, ¿verdad?, como Florestan Fernández, el propio Fernando Enrique Cardoso, que luego sería presidente de Brasil, Gino Germani en la Argentina, Torcuato Di Tella, Octavio Ianni, definían el populismo como una situación excepcional, marcada por un equilibrio en la correlación de fuerzas entre los sectores populares y los sectores más propios de la derecha tradicional o la derecha aliada a los actores transnacionales. Toda esa concepción, populismo como equilibrio de fuerza y por lo tanto posibilidad de avanzar en una legislación social que cuando el desequilibrio era muy grande y tenías tú que los grupos dominantes tenían el poder totalmente en sus manos y las clases populares no lo tenían, no había política social, ni promoción social, ni legislación. Pero con el paso del tiempo esa concepción fue abandonada y este señor Laclau lo que hace es definir el populismo fundamentalmente como un estilo de gestión política, marcado por una contradicción entre el nosotros y el ellos, ¿verdad?, que no tiene contenido alguno. Entonces, el populismo puede ser el populismo de Trump, en donde Trump, como líder republicano, se contrapone a los demócratas, o como dice el propio Laclau en su libro fundamental, ¿no es cierto?, el populismo puede ser el de Álvaro Uribe, que se contrapone a la guerrilla y a la izquierda, en cuyo caso mi crítica es que se diluye por completo la utilidad del concepto, porque ¿qué sentido tiene hablar de populismo cuando tú tienes un esquema tan amplio en donde populistas son todos? Cualquiera. Y si populista es cualquiera, el concepto no sirve para nada. Pero, claro, yo lo rescato en un sentido. El populismo, más bien, hoy es un estilo de comunicación política entre los gobernantes o los grandes líderes y la población. ¿Te das cuenta? Un estilo que rápidamente puede caer en el tobogán de la demagogia, porque finalmente uno de los grandes maestros del populismo contemporáneo ha sido Donald Trump, sin la menor duda. Fíjate, un hombre que, por supuesto, a mí me cae muy mal ese personaje, ¿no es cierto?, porque es un hombre xenófobo, misógino, homofóbico, tiene todas las desgracias que puede tener una persona en el mundo contemporáneo, pero hay que reconocerle una habilidad extraordinaria, ¿verdad?, una capacidad fenomenal de comunicación política. ¿En qué sentido? Dirigirse no a tu cabeza, no a la cabeza, a la racionalidad de los actores sociales, de las mujeres y los hombres de los Estados Unidos, sino dirigirse directamente al corazón, básicamente apelando a sus temores y a sus odios. Y eso fue muy importante. Él, por ejemplo, decía: vienen los migrantes de Centroamérica, de México y del Caribe y son un conjunto de violadores, ladrones, narcotraficantes, etc. Y millones de gente en los Estados Unidos creían que eso era así. No veían la realidad. La realidad era que tú veías que llegaban familias con bebés en los brazos, gente pobre de una pobreza inaudita, que se venían caminando desde Honduras, desde Guatemala. Imagínense ustedes, digo, los espectadores que hoy nos están viendo en sus casas cómodamente instalados, imagínense a alguien que se ponga a caminar desde Honduras hasta la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Trayecto de 3 o 4 mil kilómetros, haciéndolos a pie, cruzando ríos, pantanales, selvas en algunos casos, el tapón del Darién ahí entre Colombia y Panamá. Pero bueno, pero ese mensaje fue muy efectivo. El mensaje chauvinista, nacionalista hoy, por ejemplo, de Marine Le Pen en Francia, o de Orbán, Víctor Orbán en Hungría, satanizando a los inmigrantes que vienen huyendo de las guerras en Medio Oriente, en Asia Central, por ejemplo, los afganos, o que vienen huyendo de la guerra de Ucrania, y que son todos concebidos como invasores indeseables. Si bien a los ucranianos se los trató al principio un poco mejor, pero ya no más, porque cuando llegan 1000
o llegan 2.000 o 5.000, lo ves rubios, de ojos claros, blanquitos, bueno, adentro. Pero cuando te llegan de repente 4 millones, 5 millones, 6 millones, que empiezan a disputarte las viviendas disponibles por parte del Estado, los empleos disponibles, rebajan el nivel salarial de la población, comienza ese odio. Y eso es lo que manejan con este estilo populista para esta gente. Hoy en día el populismo, yo me atrevería a decir, redondeando esta larga perorata, es fundamentalmente un fenómeno que caracteriza a la derecha. Tú no puedes decir, por ejemplo, que Lula es populista, ni que tiene un mensaje populista. Ni Alberto Fernández lo tiene, ni Cristina Fernández lo tiene, ni Correa lo tuvo, ¿no es cierto? Ni Boris lo tiene, ni Petro lo tiene. Pero ¿quién tiene el mensaje populista? Básicamente la derecha, apelando, ¿verdad?, como se dice hoy, ya no se apela a la inteligencia del electorado, sino a sus sentimientos, al corazón. Y ahí el corazón, desde Hobbes para acá conocemos, Hobbes como el gran teórico inglés de mediados del siglo XVII, básicamente movilizando dos instintos fundamentales, el temor y el odio. Y eso es el populismo. Cada vez que se habla de fracaso de un gobierno, inicialmente está atribuido a una persona que es anti-neoliberal. No tiene que ser de izquierda. Claro. Basta con ser anti-neoliberal, claro, para augurarle el éxito, el fracaso, ya, y trabajar para que fracase. Así es. ¿Cómo manejar desde esta ola progresista, esta segunda ola progresista, esta actividad muy incisiva? Mira, el neoliberalismo ha sido un fracaso monumental. Partamos de esa base, no solamente en América Latina, ha sido un fracaso en Estados Unidos y en Europa. A ver, cuando se produce la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, ¿verdad?, clásico ejemplo de la manipulación ilimitada de los mercados sobre las necesidades de la población que necesita vivienda, ¿quién salió ahí a hacer el rescate? Poniendo centenares de miles de millones de dólares para que los banqueros inescrupulosos, irresponsables e incultos que otorgaron dinero a troche y moche sabiendo gente que no tenía ni siquiera un trabajo estable, vino el Estado a resolver este problema. ¿Y por qué la gente de Davos, ¿verdad?, la élite económica mundial, en la última reunión que tuvo lugar hace menos de 3 semanas, en Davos, en Suiza, ellos dijeron de que el Estado había recuperado un papel de mucha mayor importancia en el momento posterior a la crisis? Y por último, antes de ir directamente al fondo de tu pregunta, yo quiero que algunos de estos teóricos del neoliberalismo me muestren un solo país del mundo desarrollado que se haya desarrollado a partir de las políticas neoliberales. He hecho esta pregunta en innumerables seminarios internacionales, jamás me dieron una respuesta, porque no hay ejemplos. A ver, Estados Unidos ha sido neoliberal, ha aplicado políticas liberales para que otros las sigan, pero Estados Unidos sigue siendo un país proteccionista. Ándale tú a vender, por ejemplo, como lo intentó ingenuamente el presidente Macri en la Argentina, después de arrodillarse ante el poderío norteamericano, pensando que de esa manera Estados Unidos le abriría las puertas y haría verdad, haría como que fuera algo cierto lo del libre comercio, el comercio internacional. Macri solo le pudo vender a Estados Unidos 50.000 toneladas de limones, para un país que produce mínimo 15 millones de toneladas de limones. ¿Por qué? Porque el cuento del neoliberalismo no se lo creen ellos. Eso es para los demás, no es para ellos, ¿verdad? Inglaterra es férreamente proteccionista, los franceses lo son, los alemanes lo son. Ellos expandieron sus economías a partir de una persistente intervención del Estado, regulando tasas de interés, regulando los aranceles, regulando el comercio exterior, ¿verdad?, haciendo políticas anticíclicas. Entonces, el neoliberalismo ha fracasado. Pero ¿qué pasa? En momentos en que los gobiernos no neoliberales tratan de hacer alguna política, tú ves que hay un coro uniforme de medios de comunicación, de políticos, de supuestos intelectuales y académicos que salen a fulminar ese gobierno diciendo el gobierno fracasó.
Creo que ese tema vinculado al rol de los medios de comunicación, vamos a seguir desarrollándolo después de la pausa. En breve continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Atilio Borón.